Es un privilegio tener a Andrés L. Mateo, intelectual, Premio Nacional de Literatura, embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que tiene su sede en París. Él está de visita en República Dominicana y hemos aprovechado la oportunidad para conversar con Andrés L. Mateo, un intelectual reputado y acreditado, a quien apreciamos igualmente muchísimo. Somos parciales en este sentido, no hay otra cosa que decir. Andrés, ¿qué se está haciendo en la UNESCO y qué se está discutiendo, si hay, con la situación que tiene Europa y en particular Francia, con el tema de la pandemia? ¿En qué están ahora en la UNESCO? Mucho. La UNESCO probablemente en las condiciones de pospandemia que se avecinan y en el estado actual del combate a la pandemia por las diversas vías clínicas o tipo vacuna, la UNESCO tiene un papel extraordinario y lo ha asumido en toda su perspectiva. Vale decir, en la ciencia, y hablaremos de ciencia abierta, ahorita un programa que la UNESCO propicia, porque la pandemia ha sacado a flote muchas cosas. La pandemia ha potenciado las posibilidades amplias del pensamiento. Mira, en estos días yo decía en la asamblea, una de las asambleas que se hacen periódicamente allá para discutir los temas actuales y para pautar las investigaciones y los trabajos que se están haciendo, que la pandemia había producido muchísimo más reflexión filosófica. Hay 140 y pico de libros de filosofía provenientes de la circunstancia posterior que la pandemia va a producir. La incertidumbre, el tipo de sociedad que tendremos, lo que se llama la cotidianidad, lo que se llama el tiempo presente. ¿Qué tipo de modalidad de existencia es la que nos queda enfrentar después que pase la pandemia? Yo pensaba que uno de los sectores más afectados por la pandemia, por el tema de el confinamiento, la reducción de actividades, es la cultura precisamente, la expresión en general cultural como una manifestación humana, muy humana. Con estos encierros no hay posibilidad. Eso era lo que yo estaba pensando, pero si hay un nivel de pensamiento, si hay un nivel de reflexión y de estímulo por parte de UNESCO, ¿cómo se expresa eso? Yo contabilicé en un libro en el que yo pasaba revista a los pensamientos de Jung Hall, que es, digamos, ahora mismo el... Jung Hall Jung, el filósofo... El coreano, alemán. El coreano, alemán. Él es más alemán ya que coreano, porque toda su formación es una formación alemana. Pero bueno, sí. Hablando sobre el libro de él, que es un libro bestseller que se llama La desaparición de los rituales, sí. Yo contabilizaba las expresiones del pensamiento filosófico que ha producido la pandemia, que son de una enorme variedad. Va desde, por ejemplo, Morán a Gambert, pasando por pensadores como Habermas. Es decir, Habermas, que tiene 94, 95 años, acaba de publicar un libro, es una reflexión sobre la pandemia, y no hay ninguna instancia del pensamiento mundial, es decir, las grandes universidades, que no tengan un aporte a lo que viene, porque la pandemia ha desarticulado todo lo que constituye el marco de la relación social. Yo tuve la oportunidad, por tu recomendación, de leer el libro La desaparición de los rituales, pero me parece que es un texto previo a la pandemia, no tiene ningún elemento de reflexión sobre la pandemia. No, es un texto que se da en el seno de la pandemia. Lo que ocurre que Hall tiene un tipo de pensamiento sistémico, como cualquier persona que se haya formado en las universidades alemanas. Alemania es la que dio al mundo los grandes sistemas de pensamiento, Hegel, Kant, en fin, los grandes pensadores que crearon sistemas. Y él es un pensador de sistemas. La desaparición de los rituales está situada en el centro de lo que ocurre en el mundo de hoy. Por ejemplo, un ritual tan poderoso como el luto ha desaparecido. El velatorio de una persona amada. Como un evento social. No, y como ese cemento invisible que une las actividades en la vida social. Abrazarse, saludarse,
besarse, los besos tradicionales de Europa, por ejemplo, que son dos, nosotros que es uno, algunos países que son tres en Europa también, e incluso países en los cuales los padres besan en la boca a sus hijos. Todos esos son rituales que se vinculan al saludo de la vida cotidiana, al deseo de felicidad cuando tu cumpleaños. Esos rituales han desaparecido. Hoy día nos escondemos detrás de una máscara y la mascarilla ha pasado a ser un signo distintivo de lo que no es la vida de relación social, sino de lo contrario, del alejamiento. Porque en otra época, pongamos por caso cuando la peste que describe el de Camerón, por ejemplo, de Boccaccio. De Boccaccio, sí. Los reyes y los príncipes se retiraban a sus alcobas, a sus castillos, y como en el Boccaccio, como en el de Camerón de Boccaccio, hacían historias, el de Camerón son 100 cuentos, 100 historias narradas por nobles que están aislados, pero que afuera está cundiendo la muerte. Porque que Pasolini lo llevó al cine. Él lo llevó al cine. Y que además afuera está cundiendo la muerte mientras ellos están resguardados. Sí. Pero ahora es muy difícil, porque la vida de relación social es sumamente compleja. Hoy día, por ejemplo, aunque los países desarrollados logren vacunar la totalidad de su población, en el mundo no hay ninguna posibilidad de certeza respecto del combate a muerte cerrada contra el COVID-19 hasta que la vacunación no sea o una vacunación derivada de la inmunización tribal que se produce. Del rebaño, como le dicen. Del rebaño tribal, o una certeza de que la totalidad de la humanidad está vacunada. Porque usted puede ser un país multimillonario, rico, pero no hay cómo escaparse al trasiego de la comunicación en el mundo contemporáneo. El caso de Francia es un ejemplo importante, porque Francia tiene unas restricciones por encima de las que tienen países como España, Italia, que están en esa misma zona de Europa, y entonces los franceses están cada vez más hastiados, aparentemente. Sí, ahora hubo algún tipo de flexibilización de las medidas que en el grado extremo los franceses tuvieron que tomar, porque como aquí, en algún momento, aunque no con la dimensión que se da en la República Dominicana, los jóvenes hastiados, porque no es Francia ni la República Dominicana que está hastiada del COVID, es el mundo, es la humanidad entera que ya esas limitaciones, estas restricciones los tienen hastiados. Pero en Francia hubo un cierto desborde, y Macron le respondió a la juventud que hizo aquel baile famoso, aquella fiesta alrededor de la Torre Eiffel. Yo vivo cerquitica de la Torre Eiffel, y desde el balcón de mi casa, aquello se veía Trocadero, espectacular, lleno de jóvenes desafiando la inminencia de la muerte, porque era como un desafío a la muerte, que se habían quitado las mascarillas, que estaban bailando, bebiendo ron, todo lo que podían hacer para expresar el desenfreno que sentían. Y al otro día Macron habló, y habló como un francés, vaya, como un francés típico, porque les recordó lo que la Francia grandiosa había aportado al mundo. Le dijo, ustedes jóvenes son franceses, y Francia exportó la revolución de 1789. Francia exportó la idea de la libertad. Francia exportó los derechos humanos, la Declaración del 46 de los Derechos Humanos. Francia exportó los sistemas de pensamiento filosófico, y le citó ahí al cartesianismo, a Feuerbach, le citó a los empiriocriticistas del siglo XVIII, le citó a toda la historia granada del pensamiento francés, y a lo último le dijo algo, pero verdaderamente lapidario. Le dijo, y ustedes, en esta coyuntura en la que la humanidad se tiene que engrandecer, ¿qué aportan? Ustedes lo que están aportando es la indolencia. Ustedes, franceses, están exportando la indolencia al mundo. Y eso no es propio de la historia y de la grandeza de Francia. Y ahí se incomodó, y hizo así, y abrió los brazos, y le dio a la copa,
y a la cosa de agua, y el agua se cayó y todo. Y ese fue el titular de los periódicos cuando se iba cayendo el vaso de agua, que él se incomodó. Pero al otro día endureció las medidas. La combinación, por ejemplo, que estaba de 3 kilómetros, la puso de 1 kilómetro. Ahora y el horario lo fue sí, hasta las 7 de la noche. Sí. Comenzaba a las 6 y después lo puso un poco a las 7. Por cierto, hay que decir que 6 de la tarde es como las 4 de la tarde en claro, República aquí, Dominicana. Claro, sí. El sol se pone a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, sí. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Andrés L. Mateo. En un momento volvemos. Nos alegra sobremanera, Andrés, el nivel de reflexión que está ocurriendo, no solo en París, sino en la UNESCO en general, como una organización mundial que, aunque tiene su sede en París, repercute y ramifica por todo el mundo. Hablando de la UNESCO, quiero, aunque los rectores de la República Dominicana, de las universidades lo saben, quiero aprovechar la oportunidad para promover el concurso de Ciencias Sociales Juan Bosch, que nosotros hicimos la proclama desde París en días pasados. Estamos abriendo la 4ª etapa del concurso Juan Bosch, que es un concurso que tiene $12,000 de premio, de dotación para investigadores sociales que participen proporcionando su obra. Hasta julio estará abierto el concurso, hace ya un par de meses que nosotros hicimos la proclama. Y uno de los objetivos de nuestras visitas aquí a República Dominicana es justamente promover el concurso Juan Bosch de ensayos. Ningún dominicano lo ha ganado, aunque el Estado dominicano financia ese concurso y nosotros participamos con cierto nivel de representación, pero no lo hemos ganado. La República Dominicana no lo ha ganado. Quisiéramos que algún dominicano ganara el premio de investigación social. Mucha gente que ha hecho su tesis, que tiene sus trabajos ya preparados, que está en proceso de preparación, puede dirigirse a la Biblioteca Nacional, que allí funciona la Comisión Dominicana de la UNESCO, y depositar sus trabajos para participar en el concurso Juan Bosch. Ojalá que se restablezca el premio Pedro Enríquez Ureña, que se otorgaba con motivo de la Feria Internacional del Libro. Ojalá. Que no ha sido restablecido y que el último en recibirlo fue nada más y nada menos que Mario Vargas Llosa. Por supuesto. Pero además lo recibieron antes otras personalidades muy importantes. Y hay que ver lo que es Pedro Enríquez Ureña. Así es. Entonces, quisiera saber, tú fuiste uno de los promotores, fundadores de la nueva etapa de la Academia Dominicana de la Lengua. Ha habido varios académicos que se han expresado sobre la posibilidad de una renovación allí, que implica la salida de Bruno Rosario Candelier. Hemos visto a Pedro Vergés, ex ministro de Cultura, que publicó un texto pidiéndole la renuncia a Bruno Rosario Candelier. Antes yo te había entrevistado a ti, hay unos artículos que hemos publicado en Acento, de Diógenes Céspedes. Y de Manuel Núñez también. Bueno, Manuel Núñez también se ha expresado sobre este tema. También Matos Moquete. Manuel Matos Moquete le pidió también la renuncia a Bruno Rosario Candelier, que se ha eternizado en la presidencia de la Academia Dominicana de la Lengua. Entonces, ¿qué piensas tú, ya viéndolo desde París, de esta situación que hemos tenido en una academia que puede ser importante y que puede influir, pero que es como un lugar apropiado personalmente por alguien? Sí, y que lo es, o sea, una importancia capital. El problema de la lengua en nuestro país es sustancial para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la academia tiene un magisterio, por lo tanto ese magisterio se debe ejercer. Y digo lo del proceso de enseñanza-aprendizaje porque es un talón de Aquiles de la sociedad dominicana. Y la lengua es ella misma objeto de estudio, pero al mismo tiempo la lengua es el instrumento con el que tú estudias todas las otras disciplinas. Por lo tanto, la relación entre los déficits de la socioescritura o de la lectoescritura, como le dicen, o de la lectura comprensiva, y el déficit de percepción y de razonamiento de los estudiantes es
dialécticamente vinculante. Es decir, no hay posibilidad de que un sistema educativo funcione bien sin que haya un dominio para que las posibilidades cognitivas del educando se consoliden. ¿Qué puede pasar en la academia? ¿Qué debe ocurrir? ¿Cuál Ahí es tu voy. idea? Mi idea es la siguiente. Sí. Las academias son consistorios. Las academias no son para el debate como los políticos. Las academias, siendo consistorio, tienen que discutir hacia adentro todos sus temas, sus investigaciones. En el periodo de Bruno, hay que reconocerlo, se han hecho muchas investigaciones valiosas sobre el tema. Maña fuera, como diría el pueblo, porque Bruno tiene 20 años dirigiendo la academia. Es como cuando los trujillistas dicen, no, porque todo lo que hay aquí lo hizo Trujillo. Coño, pero si Trujillo duró 30 años, 31 años, maña fuera que no hubiera hecho nada. Sí. Entonces, yo creo que llegó el momento pero de ¿qué tú crees? transformación. ¿Un golpe de Estado? No, no. ¿Una renuncia? La academia tiene procedimientos. Tú fuiste de la comisión electoral. Claro. En un momento. Sí, 2 veces, y directivo. Yo fui vocal durante muchos años de la academia y soy miembro de número. De número. Es decir, yo soy correspondiente de la Real Academia Española. Por lo tanto, nosotros tenemos una permanencia en la estructura de dirección de la academia. La academia es un consistorio. Yo creo que hay que llegar a la convicción, al razonamiento adecuado respecto de la necesidad de hacer cambios allí. Pero tú dices, Bruno Rosario Candelier debe reflexionar y irse. ¿Qué es lo que tú propones? Yo propongo que haya entre los académicos un acuerdo de renovación y que ese acuerdo de renovación va a pasar obviamente por la realidad de que Bruno tiene que ceder a un espacio diferente. Pero tú sabes cómo es que Bruno ha ganado la presidencia de la academia. Sí, yo sí lo sé. Él hasta los muertos han votado ahí muchas veces. Y Cierto. Siguen votando. Cierto. Delegaron su voto eternamente. No, y no ha habido nunca idea del otro. O sea, Bruno es un absoluto hegeliano. Es decir, Bruno en cierto sentido es el presidente de la corporación, así llamamos la academia a los académicos. Es el presidente de la corporación, al mismo tiempo el tesorero, el secretario, el director. Él es el único que va a los congresos. Manuel Núñez y yo siempre íbamos a los congresos de la lengua. Lo fuimos en Panamá. Nosotros tuvimos cuando el terremoto de Chile en Valparaíso, nosotros estábamos llegando a Valparaíso, que por cierto Bruno se devolvió del aeropuerto de aquí, porque estando nosotros en el aeropuerto anunciaron el terremoto, pero nosotros llegamos. Manuel Núñez y yo llegamos a Chile y estuvimos en la parte del preámbulo, que finalmente terminamos en Argentina. O sea, nosotros íbamos a los congresos de la lengua, pero en los demás académicos de la lengua del mundo, porque la Academia de la Lengua no funciona solo en los países de habla hispana, sino que hay países como Estados Unidos donde la Academia de la Lengua es muy numerosa, o Filipinas, o China, o Japón, donde hay una academia de la lengua que son activas. Bueno, pues los otros miembros de la academia no conocían a otros integrantes de... Que no fuera Bruno Rosario Candelier. Por supuesto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Convencerlo a él de que se vaya? Yo creo que él está convencido de que hay una necesidad de cambio allí, de transformación. Tengo la información, yo no estoy en el país, las cosas que yo recibo son las que leo y las que me mandan. Y creo que sí, que según parece él tiene un convencimiento de que hay la necesidad de cambiar aquello, de que la academia no puede ser un sitio donde hay un tótem y todos tenemos que adorarlo. La academia es un centro de debate, de circulación de las ideas, porque como dije ahorita es un consistorio. Allí vamos a discutirlo todo y tratemos de que no se vuelva a repetir un fenómeno de este tipo, porque históricamente la academia ha tenido muy buenos directores. Así es. Y abiertos, personas tan sanas como don Mariano Lebrón Samillón, muchos otros académicos del pasado que eran personas abiertas, sin ninguna duda. Bueno, vamos a hacer una pausa, en un momento retornamos. Ojalá que Bruno no piense compararse con Trujillo y llegar a los 30 años. Está cerca. En un momento volvemos.
Andrés, hay un tema que quisiera escuchar tu punto de vista. Como tú estás en Francia y tú lo estás mirando en detalle, tú ves todo lo que ocurre aquí en el país, y en el que tú has tenido siempre una gran preocupación, el tema de la transparencia, Claro. la corrupción, la actuación del Ministerio Público, Miriam Germán como Procuradora General de la República. Bien, en ese aspecto, ¿cómo tú te sientes? Yo me siento ¿Cómo muy tú bien. ves lo que está ocurriendo? Mira, quienes conocemos a Miriam, sabemos lo que ella significa en términos de pureza de vida, de pensamiento, de acción y lo opuesta que es a la corrupción como sistema. Porque yo escribí cientos de artículos en este país sobre el tema de la corrupción como sistema y lo estamos viendo. Es decir, el problema de la República Dominicana no es que haya un brote de corrupción específico en determinado momento. Y nosotros hemos tenido corrupción casi desde 1844. Es que en el caso concreto de los dos gobiernos del presidente Danilo Medina, la corrupción saltó a ser hipercorrupción y se estructuró a partir de un sistema operativo. Tanto así que la gente lo veía de manera natural. Es más, algunos panegiristas de la corrupción, y yo tengo recortes de periódicos específicos de panegiristas de la corrupción que la han definido como un elemento genético de la condición histórica, biológica del pueblo dominicano. O sea, somos genéticamente corruptos. La corrupción es un hecho histórico. Carlos Julio Báez Evers acaba de publicar un artículo en Acento en donde él define los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana como los gobiernos de la profundización de la corrupción hasta niveles, hasta niveles y antes no vistos. No, pero con excepción de la dictadura. Yo me pasé todo un periodo explicando el fenómeno de la hipercorrupción. La hipercorrupción no existe en abstracto, hay bibliografías abundantes sobre el tema y yo las he citado un montón de veces en mis artículos. La hipercorrupción requiere de las condiciones que creó el dominio absoluto del plano institucional por parte del PLD. No es que en los gobiernos anteriores no hubo corrupción, no, es que la corrupción se convirtió en hipercorrupción y requería de lo que nosotros vivimos en la realidad. ¿Qué? Que el plano institucional, el poder formal del Estado, esté totalmente secuestrado. Mira, la justicia era incapaz de actuar porque la justicia había sido configurada dentro de esa estrategia de la corrupción como sistema. La Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, la Contraloría, los diputados y senadores que son un poder contralor. La gente olvida que los diputados y senadores existen no solo para legislar o para supervisar las funciones ejecutivas de la ejecución presupuestaria del Estado. Existen también porque son poder controlador, pero esos poderes estaban totalmente... ¿Qué rol jugaba la Procuraduría General de la República con Jean Alain Rodríguez? Por Dios, eso era una cosa vergonzosa. Tal vez en la historia de este país contemporánea nunca se había visto un procurador general tan inmoral, tan indecente, tan dado a la concupiscencia sin ningún tipo de sonrojo. Porque tú dices, bueno, por lo menos tenga un poco de sonrojo, porque usted está frente a un Estado-nación que hay gente en la que se puede creer y hay gente en la que piensa y puede analizar lo que usted hace. Pero todos esos ribetes de legitimidad se echaron al zafacón porque la hipercorrupción requiere del dominio absoluto del aparato del Estado, y ellos lo tenían, pero sobre todo del dominio de la justicia. ¿En qué se convirtió realmente las políticas anticorrupciones del gobierno de Danilo Medina? En encubrimiento de la corrupción. Mira, yo nunca olvido, y tú lo recordarás tanto como yo, porque yo creo que tú fuiste también al Congreso, aquel mamotreto que se hizo con Félix Bautista, en el que montaron cámaras, y yo me negué a ir, yo hice una carta pública. Yo asistí. Yo le hice una carta pública al procurador de entonces, que era... creo que era Francisco Domínguez Brito, o no, Radamés Jiménez tal vez. Pero el que llevaba la voz cantante en el Senado era
el Prim Pujals. Prim Pujals. Prim Y Pujals. yo le hice una carta pública porque él dijo que me podía mandar a buscar con No, policía y vaina, yo. y que me mandara a buscar. Y yo me negué a ir porque eso era un... Bueno, ¿qué cosas veíamos allí? A Otoniel Bonilla, Otoniel Bonilla. que armaba las cámaras, Él era el que dirigía todo. Sí, el que dirigía todo. la persecución de la corrupción. Estaba de secretario del acusado de corrupción. Yo llevé los documentos y las publicaciones que hice una lectura de la corrupción que representaba Félix Bautista en su cara. Y lo dije, porque creo que ese era lo que había que hacer. Él era el símbolo de la corrupción, que posteriormente además se comprobó con un concurso internacional. Tiene título. Tiene título. Además, el único, no, él y Ángel Rondón son los dos únicos dominicanos a los que se le aplicó la ley Magnitsky de Estados Unidos. Sí. De Estados Unidos. Bueno, ese es un nivel de análisis bastante objetivo y que evidencia el nivel que se llegó de la corrupción. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora es un espacio que se va a prolongar porque desmontar aquello no es fácil. No es una tarea fácil. Y es una tarea difícil. Yo creo que ha habido un gran avance en este país a partir de un gesto concreto, específico del presidente de la República. Yo creo que el hecho de que el presidente de la República se despoje de ese poder de encubrimiento tradicional que ha tenido aquí la clase política a partir del control de la Procuraduría y del aparato persecutor del Estado, todo el Ministerio Público, que es el aparato persecutor del Estado, que se especializan en controlarlo. Lo que ocurrió con Jean Alain no tiene comparación en la historia, que habrá muchos libros alrededor de ese personaje, porque es que nadie puede razonar, aunque decía Ulises Francisco Espaillá que en este país era un país que había vivido exiliado de la razón, pero uno no puede razonar las cosas que ocurrieron ante nuestros ojos. Sí. Uno no puede razonar que, por ejemplo, a Diandino Peña no se le haya ni siquiera molestado cuando una base documental apabullante, incluso proveniente de investigaciones internas como la que hizo Alicia Ortega o la proveniente de los periodistas asociados del exterior que encontraron la papelería del Panama Paper y alumbraron alrededor de lo que era un territorio libre, porque aquí nadie supo nunca el presupuesto del metro. No. Nadie supo. ¿Te acuerdas cuando Uchilora pidió los planos del metro? La burla. La burla, sí. Le mandaron un camión de papeles viejos. Viejo, sí. Para que dicen, ¿tú quieres leer papeles viejos? Bueno, jódete ahí, toma. Por eso estos periodos del Partido de la Liberación Dominicana han representado verdaderamente por Dios, una extraordinaria negatividad en términos institucionales y de transparencia. Gracias, Andrés L. Mateo, por esta conversación y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el diálogo. Gracias, Andrés. Gracias. Hasta luego.